Pero si entraste a este lugar y te llevaste la salvación, gloria a Dios, porque eso es eterno. Eso es algo que te vas a llevar para toda la vida. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra el día de hoy. Si quiere ir buscando, hasta el momento de leer, todavía no, pero hasta el momento de leer, el libro de Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Siempre digo de que hay situaciones en la vida que nosotros no podemos elegir o que no elegimos. O sea, si yo me busqué las consecuencias de algo que me está pasando, muchas veces no me puedo quejar. A mí me han pasado cosas en la vida, o me están pasando cosas que muchas veces yo digo, no me puedo ir a quejar delante de Dios porque yo fui de cierta manera y porque, miren, hay cosas que suceden en nuestra vida que ya están cantadas que van a suceder, pero a veces nosotros no nos queremos dar cuenta. De verdad. Hablaba una vez con una mujer que se metió con un hombre que había tenido ya 3 matrimonios fracasados, el tipo con denuncia, el tipo golpeador, y se metió con ese hombre en una relación. En contra de todo lo que le dijeron, o sea, todos los que la querían le dijeron, no te metas en esa relación, no hagas esto, el otro, aquello. Adivine qué pasó. No se necesita ser profeta, ¿no? Pastor, no sabe qué pasó, me golpeó, me dejó por otra. Pero hay cosas en nuestra vida que están cantadas. De repente comés sin freno, no cuidás tu salud y cuando viene la enfermedad, ay pastor, no sabe qué pasó, adivine. Y sí, adivino, pero no porque soy profeta, porque hay cosas que son obvias. Hay cosas que van a un destino. Y a veces no las queremos ver y no nos damos cuenta. Yo muchas veces veo en las noticias cuando algún delincuente muere, que obviamente que no estoy a favor de que muera ninguna persona, yo quiero que haya restauración, que Dios tenga misericordia, creo en las segundas oportunidades, pero cuando muere un delincuente, gente que dice, ay, pobre angelito, se murió. No era un pobre angelito, estaba robando. La consecuencia de eso es que te pueden llegar a matar. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado tiene una consecuencia. Entonces, vos y yo tenemos que entender que hay situaciones que nosotros a veces nos buscamos. El otro día estábamos hablando con el equipo de hombres y yo les decía, ¿cuántas situaciones hay donde nos regalamos? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 24 horas sin parar el diablo esperando que vos pises el palito. Por eso que el mismo Jesús les enseñó a los discípulos a orar y a velar. Porque no alcanza solamente con orar. Velar es estar atento, ¿no? Entender a mi entorno, entender de que si el diablo tiene una oportunidad para lastimarme, para herirme, para exponerme, para avergonzarme, la va a aprovechar a esa oportunidad. Por eso que vos y yo, hay situaciones donde no podemos regalarnos, ¿bien? Pero hay otras situaciones que vos y yo no podemos elegir. ¿Cuánto hemos atravesado situaciones que uno dice, yo no hice nada para estar acá donde estoy? Yo no hice nada, no sé, para estar enfermo. Me cuidé toda mi vida y de repente, ¡pum!, me enfermé. Yo no hice nada para perder a un familiar querido que estaba sano y de repente se fue. Y no hice nada para eso. Yo no hice nada de repente, no sé, para diferentes situaciones, para perder el trabajo. Fui un buen empleado, trabajé, lo di todo, puse lo mejor de mí y no hice nada para que me pongan en esa situación. Yo no hice nada para atravesar situaciones de injusticia. ¿Sabes cuántas veces he atravesado yo situaciones que fueron injustas? Donde me expusieron, donde calumniaron en mi contra y quizás no hice nada para estar ahí. Para tener un accidente, uno dice, yo no hice nada, estaba simplemente en el lugar incorrecto, en el momento que pasó el accidente y bueno, y no hice nada para estar en ese lugar. Hay situaciones que no elegimos. Y como siempre les digo, el Evangelio no es un seguro de vida, ¿eh? No significa que porque estemos caminando con Dios está un futuro de gloria asegurado, o sea, sí, un futuro de gloria cuando ya no estemos en este mundo, pero mientras tanto, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a pasar momentos difíciles, aún esos momentos que muchas veces nosotros no elegimos vivir. Y son parte de la vida.
Y escuche, nunca en tu vida saques esta conclusión que yo la he escuchado muy seguido, ¿no? Y al final, ¿para qué voy a la iglesia? Y al final, ¿para qué soy cristiano? ¿Me va mal igual? ¿Tengo problemas igual? Claro, pero hay una gran diferencia entre el problema con Cristo y el problema sin Cristo. De hecho, atravesar el problema con Cristo marca la diferencia. Atravesar el problema con Cristo hace que realmente vos puedas salir adelante mucho más rápido. Esa es la razón por la cual persistimos en nuestra fe a pesar de la adversidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Todos necesitamos persistir a pesar de la adversidad, aunque haya situaciones que no elegimos. Escuche, quiero que podamos leer en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 21, esta situación que ya más o menos la conocemos. Quizás hemos leído muchas veces sobre la crucifixión de Jesús, hemos escuchado prédicas, hemos escuchado un montón de cosas, hemos visto películas quizás acerca de esto. Pero mire qué interesante esta situación, lo que pasa en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 21, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Bien, cuando se habla de Simón, muchas veces yo he escuchado desde púlpitos inclusive confundir esta predica, creer que era Pedro, el discípulo, pero no era ese Simón. Acá aparece una persona que no tenía absolutamente nada que ver con la historia de Jesús. ¿Y cómo lo sé? Porque el tipo no estaba ahí en la crucifixión. No estaba acompañando a Jesús, no era discípulo de Jesús, no era parte de lo que estaba sucediendo. Dice que venía de trabajar del campo. Y le hicieron cargar la cruz de Jesús porque Jesús ya no podía más, ya lo habían lastimado tanto, lo habían lacerado tanto que ya no tenía ni fuerzas para cargar la propia cruz. Y él tuvo que llevar, o sea, Simón tuvo que llevar una cruz que no era de él, que no le pertenecía. ¿Y saben qué? No se podía negar. No se podía negar porque lo estaban obligando los romanos. Y era parte de la ley, cuando les obligaban a llevar algo lo tenían que llevar. Ellos eran prácticamente esclavos, estaban colonizados, el pueblo de Dios estaba colonizado en ese momento prácticamente por Roma. Y no podía negarse a llevar la cruz. La prédica de hoy se llama justamente la cruz que no elegimos. Por aquellas situaciones que vos y yo a veces no elegimos en la vida, pero son parte de la vida. Ahora, ¿qué representa la cruz? Quiero contarte rápidamente qué representa la cruz, porque la cruz representa varias cosas en nuestra vida. La cruz representa primeramente los problemas. La cruz representa las necesidades. La cruz puede representar las deudas, puede representar las aflicciones. La cruz puede representar las enfermedades. La cruz puede representar la tristeza, la angustia. La cruz puede representar cualquier cosa que hoy esté afectando tu vida, que hoy esté afectando tu corazón. La cruz representa lo que no queremos. El mismo Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa amarga de mí. Pero después le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Porque entendió que la voluntad del Padre era más importante. Pero la cruz representa todo aquello que vos y yo no queremos y por lo que no queremos pasar. Ahora, escuche esto. Cuando Jesús habló, cuando Jesús estaba, por decirlo así, reclutando discípulos, ¿no? Personas que lo puedan seguir. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, o sea, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y qué locura que es esto, ¿no? Porque hay gente que para seguir a Cristo quiere tener la vida arreglada. Yo continuamente me encuentro con gente que me dice: pastor, yo tengo que ir a la iglesia, yo sé que tengo que ir, pero bueno, cuando resuelvo algunas cositas voy a ir. Primero tengo algunas cosas que arreglar. Y algunos hasta le ponen condiciones a Dios. Dice: bueno, no, pero si Dios quiere que vaya, primero que me dé el auto. Primero que me dé la casa, primero que me bendiga, primero que restaure mi matrimonio. Cuando Dios haga eso, yo voy a empezar a congregar. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dios no te pide que estés ni en tu mejor momento ni en tu peor momento. Simplemente que te niegues a lo que hoy estás pasando y que puedas ponerlo a Él primero.
La cruz que no elegimos tiene que ver con todas aquellas cosas que no elegimos, pero los verdaderos cristianos son los que se niegan a sentir o a que sus sentimientos los dominen, no a sentir porque todos sentimos, pero que sus sentimientos y emociones los dominen, que puedan decirle, son esos cristianos que dicen, Señor, con todas mis cargas, con todo mi dolor, con todos mis problemas, yo aún te sigo, yo todavía estoy en este lugar. Yo todavía estoy adorando, yo todavía estoy buscando. Hoy escuchábamos una adoración con mi esposa esta mañana que hablaba justamente de esto, de qué nos sirve tener absolutamente todo. De hecho, el apóstol Pablo decía, yo todo lo tengo por basura. ¿De qué me sirve tenerlo todo si no tengo al Señor? ¿De qué me sirve tenerlo todo si no tengo a Dios? Entonces yo le dije, bueno, nosotros podemos redoblar la apuesta, le digo, porque no tenemos nada, tenemos solamente a Dios, le digo. Es lo que necesitamos, le digo, pero la podemos cantar al revés a la canción nosotros, ¿no? Lo único que tenemos es al Señor, porque dependemos de Dios para todo. Entonces tenemos que entender vos y yo de que la cruz es eso, es aprender a negarnos a nosotros mismos. Ahora Simón se encuentra con una cruz que él no quería llevar. Sin embargo, tuvo que cargarla, tuvo que poner todas sus fuerzas. ¿Y sabes qué? Hay situaciones que son quizás las peores, pero no te va a quedar otra que poner lo mejor de vos. No te va a quedar otra que hacer las cosas lo mejor posible. Y escúchame, te voy a decir algo quizás no muy alentador para un miércoles a la noche, pero es la verdad. Si a la gente le cuesta algo, a vos como hijo de Dios cargando la cruz, quizás te cueste el doble. Y quizás vos mirás tu vida y decís, ¿por qué, pastor? Para mí es todo más difícil, para mí es todo más complicado, yo no tengo tanta suerte como los demás. Claro, porque vos vas cargando tu cruz. Vos vas cargando esos problemas, vas cargando esas necesidades. Ahora, escuche algo. Cristo cargó en la cruz, dice la Biblia, por salvación. Bien, primeramente para salvarnos. Segundo, por la paz. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Segundo, por la sanidad. Dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Bien, también dice que cargó por prosperidad. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Entonces Cristo cargó en la cruz por todo eso. Ahora, escuche. La Biblia también dice, el apóstol Pablo enseña que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y está bueno eso, ¿no? Porque ser imitadores de Cristo me habla de dones. Me habla de unción. El mismo Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Esa parte está buenísima porque también dice la Biblia que Jesucristo les dio a sus discípulos, dice que les dio potestad para echar fuera demonios, para hacer milagros. Y esa parte está buenísima porque al ser imitadores de Cristo, nosotros podemos también tener todo eso. Ahora nadie habló de la cruz. Porque Jesús también enseñó que cada uno va a tener una cruz que no va a poder elegir. Cada uno de nosotros va a atravesar una situación diferente, quizás en diferentes áreas, que no va a poder elegir. De hecho, el apóstol Pablo habla en una oportunidad, dice que él tiene un aguijón de la carne, que los teólogos hasta el día de hoy no saben qué es ese aguijón. Están estudiando si quizás Pablo tenía alguna tentación, quizás. Algunos dicen que le quedó algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema en la vista, bien, de cuando tuvo ese encuentro con Jesús. De hecho, él en muchas de sus cartas dice que él escribe con grandes letras. Entonces muchos piensan que viene por ahí, pero la cuestión que no se sabe qué es, pero Pablo dice, yo tengo en mi carne un enviado de Satanás, un aguijón que me recuerda muchas veces. Y él habla muchas veces de ese aguijón. Y cuando le pidió al Señor que se lo saque, el Señor le dijo, bástate en mi gracia. De alguna manera quizás esa era la cruz de Pablo que tenía que llevar. Y cada uno de nosotros quizás viene a este lugar con una cruz. Cada uno de nosotros viene cargando una situación diferente. Todos tenemos una cruz que cargar.
No te quejes de esa cruz. No reniegues de esa cruz. No te olvides que la salvación del mundo se glorificó a través justamente de una cruz. A través de esas situaciones que muchas veces no entendemos. Y déjame decirte lo más lindo de todo esto, a pesar de que tendremos una cruz que cargar. Yo no sé qué tan pesada es tu cruz. Yo no sé qué tan difícil. ¿Y sabes qué? No minimizo lo que te está pasando. Porque hay gente que muchas veces minimiza lo que te está pasando. Y te dice, pero eso es una pavada, mira lo que está pasando fulanito. Y sí, siempre hay alguien que la está pasando peor. Pero a mí no me da esperanza saber que hay alguien que la está pasando peor. Porque yo quiero resolver mi problema, el problema del otro. Y no es egoísmo muchas veces. Pero uno quiere resolver lo que le toca vivir, lo que le toca transitar. Y a todos nos toca transitar algo. Y queremos resolver ese problema y queremos soltar esa cruz. A la vez Jesús nos dio un pequeño tip ahí que dice que el yugo de Él es liviano, que Él va a reemplazar esa carga por la carga de Él que es mucho más liviana. ¿Por qué? Porque Él ya llevó la cruz. Porque Él sabe lo que pesa la cruz. Y yo no sé qué tan pesada es la cruz. Pero déjame contarte algo. Libro de Romanos, capítulo 16, versículo 13. Estamos hablando de mucho después ya de la muerte de Jesús. Mira esto. Dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esto está en Romanos 16, 13. Qué loco, ¿no? ¿Sabe de quién está hablando? Del mismo Rufo, hijo de Simón que cargó la cruz. Y fíjense qué nivel de confianza que el apóstol Pablo decía, o sea, los hijos de Simón eran hombres de valor, eran personas íntegras, eran personas bendecidas. E inclusive la madre, dice que le llegó a llamar madre mía, el apóstol Pablo. La cruz de Simón desató una bendición generacional. Esa cruz que Simón no eligió desató una bendición sobre sus generaciones. La generación fue bendita de una persona que simplemente estaba trabajando en el campo y volvía de trabajar. Cualquier día puedes encontrarte con la cruz. Cualquier día que parecía un día normal se puede arruinar de repente con una mala noticia. Pero ¿sabes qué? Los que decidan realmente llevar esa cruz con valor, aceptar esa cruz con valor, van a poder experimentar resurrección de todo lo que ha muerto. Van a poder experimentar una bendición generacional. ¿Sabes qué? Cristo pagó por un montón de cosas en la cruz del Calvario. Pero ahora cada uno va a tener que llevar su propia cruz. Y los que lo logren, los que logren llegar hasta el final, son los que van a experimentar la recompensa. El apóstol Pablo decía, a mí me espera un galardón. A mí me espera un regalo. Él pasó por todo lo que pasó, pero él sabía cuál era su recompensa. Yo no sé cuánto te duele, yo no sé lo pesada que está la cruz, pero también sé que nadie puede llevar tu propia cruz. Ay, pastor, nadie me entiende, nadie me comprende. Y no, nadie puede llevar tu propia cruz. Esa cruz solamente va a ser para vos. Una vez escuchaba una historia, una fábula que me gustó mucho, de una persona que dice que se encuentra con Dios y que le dice, Dios, mirá, mi cruz es demasiado pesada. Yo ya no puedo llevar esta cruz. Entonces le dice, bueno, déjala. La dejó en el piso, se sintió liviana. Y le dice, mira, ahí tenés un montón de cruces. Había un montón de cruces. Elegí una. Entonces esta persona comenzó a probarse diferentes cruces y no podía llevar ninguna. Comenzó a probar diferentes cruces y no podía llevar ninguna hasta que finalmente, después de mucho tiempo de probar, encontró una cruz y dijo, esta es la que llevo. Con esta puedo, esta es livianita. Y le dice, esa cruz es la tuya. ¿Qué quiero decirte con esto? Dice la Biblia que en conjuntamente con la tentación siempre viene la salida. Dios nunca te va a dar una carga mayor. ¿Sabes que a veces vos crees que no podés? Pero si Dios te dio esa carga, es porque Dios sabe que podés. Es porque Dios confió en vos. Yo no sé cuánto te está pesando la cruz, pero la recompensa va a valer la pena. ¿Sabes qué? Se va a hablar.
de las marcas de tu cruz, de lo que hizo tu cruz. Se va a hablar de lo que llevaste, se va a hablar de lo que superaste. Fíjate qué lindo que fue esto, ¿no? De que esta persona queda en la Biblia para toda la historia. Hasta el día de hoy hablamos de un campesino que simplemente pasaba por ahí y hasta el día de hoy hablamos de él. Y el apóstol Pablo habló en sus cartas de lo importante que fueron sus hijos. Se va a hablar de tu cruz, pero también se va a hablar de cómo el Señor te levantó y se va a hablar de tu familia, de que es una generación de bendición, que es una generación que ha marcado la diferencia. Lo que sembraste en tus hijos, lo que estás sembrando en tus nietos, lo que estás sembrando en los demás, va a ser de bendición. ¿Cuántos lo creen? Ponete de pie por un momento. Quiero que podamos orar.